Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de programación en PHP MySQL, en la que nos encontramos realizando una práctica, la creación de un blog, pero en esta ocasión vamos a crear un blog, o estamos creando un blog con un estilo de programación orientado a objetos. Si recordáis del vídeo anterior, pues intentamos seguir el patrón modelo vista controlador y vimos que el objetivo que yo iba a perseguir es crear una aplicación compuesta por 5 partes o módulos, cada uno dentro de su capa correspondiente, que formaran parte de la aplicación. En el vídeo anterior ya habíamos creado lo que es el archivo correspondiente al formulario, que forma parte de la vista, ¿no? Porque es parte de la interfaz, y habíamos creado también el archivo objeto blog, ¿no? Que forma parte de la capa modelo. Vamos a continuar en este vídeo creando el archivo maneja objetos, que también pertenece a la capa modelo y que se va a encargar, pues como su nombre indica, de manipular los objetos. Tanto manipular los objetos blog que hemos creado hace un instante con sus propiedades, con sus métodos getters y setters, como de manipular la base de datos que ya tenemos creada de la práctica anterior, ¿no? Cuando utilizamos el estilo orientado a procedimientos para insertar la información en la base de datos y extraer la información también de la base de datos. Así que vamos a ello. Bien, pues en nuestro editor web vamos a archivo nuevo y creamos un nuevo archivo PHP. Las etiquetas de estructura HTML nos sobran y lo primero que voy a hacer, como suelo hacer siempre, es guardar este archivo con su nombre correspondiente. Hemos dicho que se iba a llamar manejo objetos dentro de la capa correspondiente, que va a ser la capa modelo, ¿no? Y aquí, bueno, pues etiquetas de apertura y cierre PHP. Y ahora pues vamos a crear pues la clase que se va a encargar de hacer todas estas operaciones. Luego entonces class manejo objetos. Abrimos la llave de la clase y se cierra. En esta clase vamos a necesitar, como decía, manipular los objetos que hemos creado en el vídeo anterior, en el archivo objeto blog. Esto quiere decir que vamos a tener que incluir dentro de este archivo manejo objetos el archivo objeto blog para poder utilizar sus métodos de acceso, getters, setters, etc. Esto lo hacemos antes de incluso crear la clase con la instrucción include. Luego entonces include objeto blog .php. Y ahora ya sí, pues podemos continuar. Lo primero será establecer una conexión con la base de datos, porque desde esta clase, como decía hace un instante, vamos a introducir información en la base de datos y la vamos a extraer también. Entonces, como la conexión también la vamos a crear en otro archivo que aún no hemos creado, que sería el archivo transacciones, pues aquí lo que voy a hacer va a ser crear una variable encapsulada, es decir, private, a la cual voy a llamar conexión. Y ahora pues voy a hacer que esta clase manejo objetos tenga un método constructor, que va a ser el método que primero se ejecuta cuando instanciemos esta clase, y que tendrá por objetivo pues establecer la conexión, ¿no? Y lo podemos hacer, por ejemplo, de la siguiente forma. Public function. Ha habido una pregunta recurrente en los últimos vídeos, y es por qué en vídeos anteriores yo utilizo para el método constructor el nombre de la clase y no utilizo la sintaxis --construct. Bueno, pues hasta hace poco, antes de la aparición de la última versión de PHP, se permitía utilizar el nombre de la clase como nombre del método constructor. Sin embargo, desde la aparición de la última versión de PHP, se recomienda que no se utilice el nombre de la clase como nombre del método constructor y se utilice la sintaxis construct, es decir, public function, espacio, 2 guiones bajos, construct. Y este método constructor va a recibir un parámetro al cual voy a llamar también conexión. No confundir este parámetro o argumento con la variable encapsulada que he creado hace un instante. Bueno, pues la llave del constructor se abre y se cierra, y aquí lo que vamos a hacer es decirle que this set conexión. Es decir, vamos a llamar a un método dentro de esta clase, por eso estoy utilizando el this, que se va a encargar de establecer la conexión. Nada más instanciar la clase, se ejecuta el constructor llama a este método que voy a crear ahora después, desde el cual se establecerá la conexión. A ese método le vamos a enviar un parámetro o argumento, que es, a su vez,
el que hemos recibido en el constructor, es decir, setConexión, pues conexión. ¿Se podría hacer de otra forma más simple, todo dentro de un método? Pues sí, también se podría hacer todo dentro de un método. Más simple, ya no sabría si deciros que es más simple o no, pero todo dentro de un método también se podría hacer, ¿no? Yo lo veo bien así, como lo voy a hacer a continuación. Public function, y ahora sí el método setConexión. Este método pues tiene que recibir el argumento de turno, ¿no? Y este argumento va a ser una instancia PDO. Después, cuando hagamos el archivo transacciones, veréis de forma clara cómo se llama el constructor y cómo el constructor pasa el argumento de tipo PDO a este método, ¿no? De momento, PDO, vamos a llamar a este argumento también conexión. Abrimos la llave del método y la vamos cerrando ya. Y aquí, pues, lo que hacemos en este método es decir que this conexión igual al argumento conexión. Bueno, pues con estos dos métodos, el constructor y setConexión, la conexión con la base de datos ya estaría establecida. Y ahora lo que tenemos que hacer es crear los métodos correspondientes para obtener la información almacenada en la base de datos, es decir, obtener las entradas de blog e insertar nuevas entradas de blog. Vamos primero con el método que se va a encargar de obtener las entradas de blog. Luego entonces public function y vamos a llamar a este método get contenido por fecha. Recordar que las entradas de blog deben aparecer ordenadas por fecha, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí abrimos la llave del método, la vamos cerrando bien. Y dentro de este método, pues, comenzamos. Pretendo almacenar las entradas de blog en un array. Luego entonces me creo una variable a la cual llamo matriz, por ejemplo, y digo que va a ser igual a un array. Después establezco o creo una variable a la cual voy a llamar contador es igual a 0. El objetivo de esta variable no es ni más ni menos que ir pasando de registro a registro dentro de esta matriz, ¿no? Imaginaos que hay 10 entradas de blog. Esas 10 entradas se almacenarán en el array. Para ir de la entrada 1, después a la 2, después a la 3, etcétera, voy a utilizar la variable contador. Y ahora lo que tenemos que hacer pues, es construir la instrucción SQL que nos permite ver las entradas de blog por fecha. Y aquí, bueno, pues vamos a hacer lo que tantas veces hemos hecho ya en el curso, ¿no? Creamos una variable a la cual llamamos resultado y decimos que esto va a ser igual a this conexión y llamamos al método query. Y dentro de este método query construimos la instrucción SQL que será select asterisco para que nos devuelva todos los campos de la tabla from nombre de la tabla se llamaba contenido, si recordáis los vídeos anteriores. Y ahora, pues, como digo, esto tiene que estar ordenado por fecha, pues order by fecha. Bueno, pues ya hemos hecho la consulta. Y ahora, pues, llega el momento de recorrer el record set que nos ha devuelto esta consulta SQL y registro a registro ir almacenándole en el array. Y para ello vamos a utilizar el objeto blog que hemos creado en el vídeo anterior. Lo haríamos de la siguiente forma, como tantas veces lo hemos hecho también en el curso, ¿no? Un bucle while, desde el cual pues podemos decir que una variable registro va a ser igual a resultado y aquí utilizamos fetch asoc, es decir, un array asociativo. Fetch, abrimos paréntesis, PDO, fetch asoc. Bueno, esto ya lo hemos visto en el curso anteriormente. Cerramos el paréntesis del fetch, cerramos el paréntesis del while, abrimos la llave del while se cierra. Y aquí pues es donde creamos una variable a la cual vamos a llamar blog, que va a ser una instancia del objeto blog que hemos creado anteriormente, en el vídeo anterior, ¿no? Y aquí tenéis la programación orientada a objetos en todo su esplendor. Luego entonces blog igual a new, y fíjate como aquí ya me aparecen las dos clases, los dos objetos que he creado hasta ahora dentro de la aplicación. Bueno, pues en este caso será new objeto blog. Y ahora pues debemos utilizar todas las propiedades y métodos de este objeto pues para crear una entrada de blog con cada registro que nos ha devuelto el record set y que tenemos almacenado en esta variable registro
y después ir almacenando cada objeto blog en el array que hemos creado anteriormente. Luego entonces aquí le podríamos decir lo siguiente. El objeto que acabamos de crear, la instancia de la clase blog, objeto blog que hemos creado hace un instante, para establecer el ID. Luego entonces aquí setID, aquí tenemos, como podéis observar, pues el setter correspondiente, setID, y aquí pues esto tiene que ser el ID que hay almacenado en registro, y teniendo en cuenta que es un array asociativo, pues en el campo ID. Cerramos el paréntesis y cerramos las comillas, perdón, corchete, paréntesis, punto y coma. Es posible que esto requiera que se mire con detenimiento para terminar de entenderlo, pero bueno, así sería la manipulación, ¿no? Es decir, esta consulta nos devuelve un record set que tenemos de momento en memoria, ¿no? Ese record set lo tenemos almacenado ahí, en registro. Entonces, bueno, pues está compuesto de varios registros. Lo que hace el bucle while es recorrer ese record set registro a registro. La primera vez que entramos en este while, estamos en la primera vuelta de bucle. Entonces, en la primera vuelta de bucle, antes de mirar siquiera lo que hay en el interior, lo que hacemos es crear un objeto de tipo blog. De tal forma que dentro de esta variable objeto tenemos almacenadas una serie de propiedades y sobre todo una serie de métodos de acceso, getters y setters. Utilizamos esos métodos setters pertenecientes al objeto blog para introducir dentro del objeto la propiedad ID. ¿Dónde está esa propiedad ID? En el registro que estoy evaluando en esta primera vuelta de bucle. Y así pues con el resto de propiedades, ¿no? Debemos utilizar el setter correspondiente para establecer la propiedad. Luego entonces lo que voy a hacer va a ser detener el vídeo en este punto porque sería repetir lo mismo con el resto de propiedades. Cuando las tenga escritas reanudaré el vídeo. Bueno, pues ya tengo aquí todos los métodos setters para ir estableciendo la propiedad de turno, ID, título, fecha, comentario e imagen. ¿Qué es lo que habría que hacer ahora a continuación? Una vez que ya en este objeto blog, a la primera vuelta de bucle, para este primer objeto ya hemos establecido todas las propiedades. Bueno, pues lo que hay que hacer ahora sería almacenar dentro del array que hemos creado hace un instante, matriz, este primer objeto creado. Yo haría lo siguiente. Matriz, que es el nombre que le hemos dado al array, ¿en qué posición de este array quiero almacenar este primer objeto? En la primera posición. Esa posición, ¿quién me la va a marcar? La variable contador. De momento, esta variable contador vale 0. En ningún momento se ha incrementado. Luego, entonces aquí le decimos contador. Matriz de 0, o lo que es lo mismo, matriz de contador ahora mismo, va a ser igual al objeto blog. He almacenado un objeto con todas sus propiedades, con todos sus métodos y las propiedades ya establecidas dentro del array, dentro de la primera posición. Es decir, en esta primera posición 0 hay bastante información. Después de haber almacenado este primer objeto, lo que debemos hacer es incrementar esta variable contador. ¿Para qué? Para que a la siguiente vuelta de bucle, cuando esté evaluando el segundo registro de este array asociativo que nos ha devuelto la consulta SQL, pues cree un segundo objeto, establezca las propiedades de ese segundo objeto, que serán los datos que vienen de la consulta SQL, y almacene ese segundo objeto ¿en qué posición? En la 1, porque la segunda vez que lee esa línea ya se incrementó antes la variable contador, luego entonces será matriz de 1. Y así poco a poco vamos a ir almacenando en esa matriz pues los objetos, tantos objetos blog como registros nos devuelva la consulta SQL. Y bueno, pues ahora, una vez que hemos hecho todo esto, localizamos la llave de cierre del while y recordamos que nos encontramos dentro de un método que debe devolvernos el contenido del blog, ¿no? Luego entonces aquí tenemos que decirle return y ¿qué nos tiene que devolver? Pues evidentemente la matriz, que es donde está almacenado pues toda la información. Con esto ya tendríamos terminado el método que se encarga de darnos pues la información que se encuentra almacenada en la base de datos. La llave de cierre del método get es la que aparece a continuación del return. Luego entonces, si ahora tenemos que construir el otro método, el que se encarga de introducir la información en la base de datos, debemos situarnos a continuación de la llave de cierre del método get y crear otro método, que será el método que inserta contenido, ¿no? Entonces, public
function, podemos llamarle setContenido, bueno, le voy a llamar en esta ocasión inserta contenido. Lo veo más descriptivo, ¿no? Más claro, porque si no, con tanto getter y setter a lo mejor puede llevar a confusión, ¿no? Entonces, vamos a insertar contenido, como digo, en la base de datos. ¿Y qué vamos a insertar? Pues vamos a insertar entradas de blog, es decir, vamos a insertar objetos blog. Luego, entonces, objeto blog, que es el nombre de la clase, y el nombre que le queremos dar a ese objeto, blog. Abrimos la llave del método y la vamos cerrando ya. Que no os confunda esta expresión, porque lo único que estoy haciendo es especificar de qué tipo es esa variable. Esa variable no es ni de tipo entero, ni de tipo texto, ni nada, es de tipo objeto blog. Bien, pues cuando vayamos a insertar contenido, evidentemente debemos pasarle a este método un objeto de estas características, ¿no? Que sea un objeto blog. Y aquí pues creamos una variable a la cual puedo llamar SQL con la instrucción SQL que se encargue de insertar el contenido en la base de datos, ¿no? Entonces esto está claro que tiene que ser una instrucción insert into. Nombre de la tabla, contenido. Y ahora, pues aquí tenemos que especificar los campos donde vamos a insertar esta información. Y los campos son el campo título, el campo fecha. Hay que escribirlo exactamente igual a como aparezca en la base de datos. El campo comentario y el campo imagen. ¿Por qué no utilizo el campo ID? Realmente no hace falta, aunque si lo ponéis no creo que ocurra nada. No hace falta porque el campo ID en la base de datos será autonumérico, es decir, se va creando él automáticamente. Entonces vamos a utilizar estos 4 campos, cláusula values, y es aquí donde tenemos que especificar los valores que van dentro del título, de la fecha, del comentario, la imagen, etc. Recordamos que este método tiene que recibir por parámetro un objeto de tipo blog. Esto quiere decir que para hacer referencia a esas propiedades debemos utilizar el getter correspondiente. Es decir, si yo quiero obtener el título de un objeto de tipo blog, debo de utilizar el método get correspondiente. Mirad, voy al archivo objeto blog que hemos creado en el vídeo anterior y si quiero obtener el título de un objeto blog, ¿qué método debo utilizar? El get, porque es el que me devuelve el título. Luego entonces, para establecer aquí ese valor, lo que debemos hacer es lo siguiente. Como estamos dentro de una comilla doble, pues ahora viene el lío de tener que jugar con comilla simple y comilla doble, ¿no? Algo que ya hemos hecho en el vídeo, en el curso, quiero decir, varias veces, ¿no? Entonces, abro comilla simple, cierro comilla doble para concatenar con lo que me devuelva el método getTítulo. Bien, pues ya tengo la información que irá dentro de ese campo. A continuación, esto lo concatenamos con una comilla doble, una comilla simple. Aquí iría el siguiente campo, una coma, una comilla simple, una comilla doble, y esto lo concatenamos con blog de getFecha. Objeto blog, espera que me he ido muy a la derecha, blog de getFecha. Se me ha pasado al renglón siguiente, ¿no? Y aquí igual, ¿no? Para el siguiente campo, concatenamos con comilla doble, comilla simple, coma, aquí iría el siguiente campo, simple, doble, y concatenamos con blog, y ahora pues iría get comentario, para obtener la información del comentario. Lo concatenamos con comilla doble, perdón, simple, coma simple, doble, y para terminar con la imagen, pues objeto blog, get imagen. Y esto pues concatenado ya para finalizar con comilla doble, simple, paréntesis, doble, punto y coma. Es muy fácil equivocarse aquí con las comillas simples y dobles. De hecho, yo creo que me he equivocado porque me está marcando un error. Vamos a repasarlo. Mirad, aquí concretamente se me ha olvidado concatenar. Se me ha olvidado el punto para concatenar con el siguiente elemento. Ahí, ahora sí. Bueno, pues ya tenemos aquí la instrucción SQL que inserta la información. Y lo único que queda ya pues es ejecutar este comando SQL, ¿no? Luego entonces aquí utilizamos el this, la conexión que hemos creado anteriormente y el método exec que todos conocemos ya para ejecutar la instrucción SQL. Y bueno, pues con esto guardo cambios, quedaría terminado el archivo maneja objetos, ¿no?
que se va a encargar de manipular los datos tanto para mostrar información como para insertar información. ¿Qué nos queda? Que ya lo vamos a dejar para el próximo vídeo, por supuesto. Pues nos queda el archivo mostrar blog. Y también, muy importante, el archivo transacciones, el que se va a encargar de interactuar o conectar estos dos archivos, objeto blog y manejo objetos, con las interfaces de usuario. Bueno, pues os digo lo de siempre, os invito a que permanezcáis atentos a la próxima entrega. Hasta entonces, que os vaya bien.